Bombazo. Kerem habla, el drama secreto tras la ausencia de Hande en los Altın Kelebek ***. Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de series turcas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del drama, los secretos y las sorpresas que nos dejan nuestras series turcas favoritas. Prepárense porque tenemos un vídeo cargado de información jugosa, desde los rumores que rodean a nuestros actores más queridos hasta los misterios que se esconden detrás de los premios más prestigiosos de Turquía. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando en la cabeza de muchos fanáticos, la repentina ausencia de Hande Erçel en los Altın Kelebek, los premios Mariposa de Oro, que son algo así como los Oscar de Turquía. Pero además vamos a aprovechar la ocasión para explorar otras series turcas que han generado controversia, rumores y en general, un montón de salseo del bueno. Así que si eres de los que disfrutan conociendo los entresijos de la industria del entretenimiento turco, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Así podrán estar al tanto de todas nuestras novedades, análisis, noticias y chismorreos sobre las series turcas que tanto nos gustan. Y por supuesto, déjenos un like si este vídeo les resulta interesante y entretenido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Empecemos con el plato fuerte, la ausencia de Hande Erçel en los Altın Kelebek. Como muchos saben, Hande es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Desde sus inicios en roles secundarios hasta su estrellato en series como Güneşinkler y, por supuesto, la icónica Sen Kalkapm, Hande ha cautivado a audiencias con su belleza, talento y carisma. Su popularidad trasciende las fronteras turcas, convirtiéndola en una figura global y un referente para muchos jóvenes. Por eso su ausencia en una ceremonia tan importante como los Altın Kelebek llamó mucho la atención. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de especulaciones. ¿Estaba enferma? ¿Tenía algún compromiso ineludible? ¿O había algo más detrás de su ausencia? Los rumores no tardaron en aparecer, y algunos apuntaban incluso a una posible tensión con la organización de los premios. Se recordaron incidentes pasados donde algunos actores habían expresado públicamente su desacuerdo con la manera en que se otorgaban los premios, lo que alimentó aún más las teorías conspirativas. Los foros de discusión ardían con debates acalorados, y las cuentas de fans se convirtieron en centros de investigación amateur, analizando cada declaración y cada movimiento de la actriz en las semanas previas a la ceremonia. Pero la verdadera bomba estalló cuando, días después, Kerem Bürsin, su expareja y también un actor muy querido, fue interrogado por la prensa sobre la ausencia de Hande. Y aquí es donde la cosa se puso interesante. Kerem, que siempre ha sido bastante reservado con su vida personal, sorprendió a todos con una declaración que, aunque no fue explícita, dejó entrever que la ausencia de Hande podía tener algo que ver con ciertos desacuerdos con la organización de los premios. Kerem, conocido por su franqueza y su defensa de la justicia en el ámbito profesional, se mostró cauteloso pero firme. Evitó criticar directamente a los Altın Kelebek, pero dejó claro que respetaba profundamente la integridad y los principios de Hande. Recordemos que la relación entre Kerem y Hande, surgida durante el rodaje de Sen Kalkapm, fue un auténtico fenómeno mediático. Su química en la pantalla se trasladó a la vida real, generando una ola de entusiasmo entre los fans que los apodaron Anker. Aunque su relación terminó, ambos han mantenido una actitud respetuosa y cordial, lo que ha sido apreciado por el público. Según Kerem, Hande es una persona muy comprometida con sus principios y no duda en alzar la voz cuando considera que algo no es justo. Y aunque no dio detalles específicos, insinuó que la actriz podría haber decidido no asistir a la ceremonia como una forma de protesta silenciosa. Esta declaración fue interpretada como un respaldo a la posible postura de Hande, sugiriendo que la actriz podría haber estado en desacuerdo con ciertas prácticas o decisiones dentro de la organización de los premios. Algunos medios especularon sobre posibles desacuerdos relacionados con la nominación o la presentación de premios, aunque no hubo confirmación oficial al respecto. Esta declaración, obviamente, causó un revuelo enorme. Los fans de Hande se dividieron entre los que la apoyaban incondicionalmente y los que criticaban su decisión, argumentando que los Altın Kelebek son una plataforma importante para visibilizar el trabajo de los actores turcos. Algunos argumentaron que Hande, al ser una figura tan influyente, tenía la responsabilidad de utilizar su presencia en la ceremonia para promover la industria del entretenimiento turco.
Otros, en cambio, defendieron su derecho a tomar decisiones personales y a no participar en eventos con los que no se sintiera cómoda. La polémica se extendió como la pólvora, generando debates apasionados y polarizando las opiniones. Pero más allá de la polémica, este incidente nos recuerda que el mundo del entretenimiento no siempre es tan glamuroso como parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes de las cámaras, a menudo se esconden conflictos, desacuerdos y decisiones difíciles. La presión mediática, las expectativas del público y las dinámicas internas de la industria pueden generar situaciones complejas y desafiantes para los actores, quienes deben navegar un terreno lleno de incertidumbres y compromisos. Y hablando de decisiones difíciles, vamos a pasar a analizar algunas series turcas que por diferentes motivos han generado controversia y han puesto a prueba a sus creadores y actores. Estas series a menudo abordan temas sensibles y controvertidos, lo que las convierte en objeto de debate y análisis tanto dentro como fuera de Turquía. La primera serie que quiero mencionar es Yasak Elma. Esta serie, que lleva varias temporadas al aire, ha sido un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. Su género podríamos definirlo como drama con toques de comedia y romance. Entre sus actores principales encontramos a Eda Is, Sebbal Sam y Biran Damla Yılmaz. Yasak Elma ha sabido mantener la atención del público a lo largo de sus temporadas gracias a sus tramas intrincadas, sus personajes complejos y su capacidad para sorprender con giros inesperados. Yasak Elma nos cuenta la historia de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que tienen vidas muy diferentes y sueñan con alcanzar la felicidad de maneras muy distintas. Zeynep es una joven trabajadora y honesta, mientras que YLDZ es una chica ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico para escapar de la pobreza. La dicotomía entre las dos hermanas es un reflejo de las diferentes clases sociales y aspiraciones dentro de la sociedad turca, lo que ha resonado con el público. La trama se complica cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere deshacerse de su marido. Ende le pide a YLDZ que seduzca a su marido para que éste la abandone, y a cambio le ofrece una generosa suma de dinero. Este punto de partida plantea un dilema moral para YLDZ, quien debe decidir si sacrifica sus principios por la oportunidad de mejorar su vida. La serie explora temas como la ambición, la codicia, el poder y la manipulación, generando debates sobre los límites éticos y morales. Yasak Elma es una serie llena de intrigas, traiciones, romances y giros inesperados. Pero también es una serie que ha generado cierta controversia por su representación de las relaciones amorosas y por algunos de sus personajes, que han sido criticados por su comportamiento egoísta y manipulador. Algunos críticos han argumentado que la serie promueve una visión superficial del amor y que glorifica la riqueza y el estatus social. Otros, en cambio, defienden la serie como una representación realista de las dinámicas de poder y las complejidades de las relaciones humanas. Sin embargo, a pesar de las críticas, Yasak Elma sigue siendo una de las series más populares de Turquía, y su éxito demuestra que el público está dispuesto a aceptar personajes complejos y tramas controvertidas si la historia es lo suficientemente interesante. La serie ha logrado conectar con una amplia audiencia gracias a su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus actuaciones sólidas, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Otra serie que ha dado mucho de qué hablar es Mucize Doctor. Esta serie es un remake de la serie estadounidense The Good Doctor, y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant que lucha por superar sus limitaciones y demostrar su valía en un mundo que a menudo lo rechaza. Mucize Doctor ha sido elogiada por su sensibilidad y su mensaje de esperanza y superación, pero también ha enfrentado críticas por su representación del autismo. El género de Mucize Doctor es drama médico y sus actores principales son Taner Olmez, Onur Tuna y Sinem Unsal. La serie ha sido elogiada por su representación del autismo y por su mensaje de inclusión y tolerancia. La interpretación de Taner Olmez como Ali Befa ha sido ampliamente aclamada, considerándose una actuación conmovedora y respetuosa. Sin embargo, Mucize Doctor también ha sido objeto de críticas por algunos sectores de la sociedad turca, que consideran que la serie estereotipa a las personas con autismo y que su representación es poco realista. Algunos expertos han señalado que la serie se centra demasiado en las habilidades excepcionales de Ali Befa, dejando de lado las dificultades y los desafíos que enfrentan muchas personas con autismo en su vida diaria. A pesar de las críticas, Mucize Doctor ha sido un éxito de audiencia en Turquía y ha contribuido a crear conciencia sobre el autismo y a promover la inclusión de las personas con discapacidad.
La serie también ha sido vendida a muchos países de todo el mundo, donde ha recibido una acogida muy positiva. Muzice Doctor ha demostrado que las historias sobre personas con discapacidad pueden ser atractivas y conmovedoras para el público, generando empatía y promoviendo una mayor comprensión de la diversidad humana. Ahora hablemos de una serie que causó un verdadero terremoto, Fi. Esta serie, basada en una trilogía de libros muy populares en Turquía, es un thriller psicológico que explora los límites de la obsesión y el poder. Sus actores principales son Serine Sarıkaya, Mehmet Günsur y Berrak Tuzunatac. Fi fue una serie innovadora y audaz que rompió con los moldes tradicionales de la televisión turca, generando un gran impacto en el público y la crítica. Fi cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina que aspira a triunfar en el mundo del ballet. Can utiliza su poder e influencia para acercarse a Duru y manipular su vida, llegando a extremos inimaginables. La serie explora temas como la manipulación psicológica, el abuso de poder, la obsesión sexual y la fragilidad de las relaciones humanas. Fi fue una serie muy arriesgada para la televisión turca, ya que abordaba temas tabú como el sexo, la infidelidad y la violencia psicológica de una manera muy explícita. La serie generó una gran controversia y fue objeto de numerosas críticas por su contenido sexualmente sugerente y por su representación de la psicología humana. Algunos críticos argumentaron que la serie glorificaba la manipulación y el abuso, mientras que otros la defendieron como una representación honesta y provocadora de la naturaleza humana. A pesar de las críticas, Fi fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países. La serie fue elogiada por su ritmo trepidante, sus actuaciones impecables y su audaz exploración de la psique humana. Fi demostró que el público turco estaba preparado para series más adultas y sofisticadas, y allanó el camino para otras producciones que se atrevieron a romper con los moldes tradicionales. Otra serie que no podemos dejar de mencionar es Soz. Esta serie es un drama militar que sigue a un equipo de soldados turcos que luchan contra el terrorismo en el sureste de Turquía. Sus actores principales son Tolga Sarta, Deniz Baysal y Meri Karal. Soz es una serie que ha generado fuertes reacciones tanto positivas como negativas debido a su temática y su enfoque. Soz es una serie llena de acción, suspense y patriotismo. La serie ha sido elogiada por su realismo, sus efectos especiales y su homenaje a los soldados turcos. Sin embargo, Soz también ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que consideran que la serie glorifica la violencia y que promueve una visión simplista del conflicto kurdo. Algunos críticos argumentan que la serie no aborda las complejidades del conflicto y que se centra demasiado en la perspectiva militar, dejando de lado las voces y las experiencias de la población civil. A pesar de las críticas, Soz fue un éxito de audiencia en Turquía y contribuyó a fortalecer el sentimiento nacionalista. La serie también fue vendida a muchos países de todo el mundo, donde ha recibido una acogida muy positiva. Soz ha demostrado que las series militares pueden ser un éxito comercial, pero también ha generado debates sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la representación de los conflictos armados. Para finalizar, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Sus actores principales son Engin Altanduç y Atan, Hülya Darkan y Esra Bilgiç. Dirilis, Ertuğrul ha sido un fenómeno cultural en Turquía y en muchos países musulmanes, generando un gran interés por la historia otomana y los valores islámicos. Dirilis, Ertuğrul, es una serie épica llena de batallas, intrigas palaciegas y valores islámicos. La serie ha sido elogiada por su ambientación histórica, sus efectos especiales y su mensaje de esperanza y perseverancia. La serie ha sido considerada una herramienta de propaganda política por algunos sectores, mientras que otros la defienden como una representación inspiradora de la historia y la cultura turca. Sin embargo, Dirilis, Ertuğrul, también ha sido criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que consideran que la serie idealiza el pasado otomano y que promueve una visión conservadora de la sociedad. Algunos críticos argumentan que la serie no aborda las complejidades y las contradicciones del Imperio Otomano, centrándose en una visión romantizada y simplista de la historia. A pesar de las críticas, Dirilis, Ertuğrul, fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos países musulmanes. La serie contribuyó a reavivar el interés por la historia otomana y se convirtió en un fenómeno cultural. Dirilis, Ertuğrul ha demostrado el poder de las series históricas para generar un impacto cultural y político, promoviendo un sentido de identidad y orgullo nacional. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más controvertidas y polémicas. Como hemos visto, el mundo del entretenimiento turco es mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y detrás de las historias que vemos en la pantalla a menudo se esconden secretos, conflictos y decisiones difíciles. Recuerden que el incidente de Hande Erçel en Los Altın Kelebek es solo un ejemplo de los entresijos de la industria del entretenimiento, y las series que hemos analizado son solo una muestra de la diversidad y la complejidad de la televisión turca. La televisión turca sigue evolucionando y experimentando, abordando temas cada vez más complejos y controvertidos, lo que la convierte en una industria fascinante y en constante cambio. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. No se olviden de dejar sus comentarios abajo y contarnos qué opinan sobre la ausencia de Hande en Los Altın Kelebek y sobre las series que hemos mencionado. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Les gustaron? ¿Están de acuerdo con las críticas que han recibido? Compartan sus opiniones y participen en la conversación. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha resultado interesante y de suscribirse al canal para estar al tanto de todas nuestras novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.